Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase práctica de política educativa, ya en la segunda parte de la materia, en lo que es este eje 3, que como habrán visto, digamos, tiene una conexión más fuerte con un análisis más histórico en función de las políticas educativas que tuvieron lugar en la década del 90 y del 2000. Ustedes tuvieron un panorama general en el práctico pasado, y en lo que vamos a hacer en estas 2 semanas siguientes, en esta y en la que viene, es profundizar en dos aspectos que tienen que ver con la política educativa. En primer lugar, con lo que son las políticas curriculares, sí, que es lo que vamos a trabajar esta semana, tanto en el teórico como en el práctico, y en la semana siguiente lo que tiene que ver con políticas asociadas a la formación docente y la regulación del trabajo docente. De la misma manera, van a tener un trabajo que va a articular las 2 semanas, ¿sí? Que eso lo voy a explicar al final de la clase, pero vamos a trabajar de manera conjunta, articulando estas 3 semanas en una única entrega. Así que bueno, en estas 2 semanas no van a tener foros, pero al final de la clase lo explico mejor y obviamente tienen todo a disposición en el aula. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Bien, como les decía, tenemos para hoy, dentro de este eje 3, el texto de Fini Feldman, que se llama Regulaciones Nacionales sobre el Currículum, Argentina, las nuevas formas de gobierno e instrumentos curriculares. Y para comenzar vamos a recuperar una definición del currículum para que digamos, ubicarnos un poco en qué estamos hablando, que de todas maneras en el teórico fundamentalmente van a recorrer todo lo que tiene que ver en relación a definiciones, ¿sí? Acerca del currículum. Y en este caso vamos a hacer un breve recorrido para luego sí pensar en, bueno, qué transformaciones hubo en relación al currículum durante la década del 90 y del 2000 y cómo eso se vincula también con las demás políticas educativas. En primer lugar, bueno, podemos decir que entendemos al currículum como una síntesis de elementos culturales. Esta es una definición de Alicia de Alba, como una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. ¿Por qué hacemos hincapié en esta definición? Porque el currículum no son solo contenidos, ¿sí? Sino que hay detrás, digamos, toda una discusión que implica, bueno, ¿qué se enseña con esos contenidos? ¿Sí? No, hablar de currículum no es solo hablar de un listado de contenidos, sino que justamente por eso detrás decimos que hay síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta política educativa, y como toda propuesta política educativa, tiene detrás una suerte de disputa en términos de, bueno, hacia dónde van los objetivos de lo que queremos que se enseñe en los distintos niveles del sistema, ¿sí? Y justamente esta síntesis es a la que se arriba a través de distintos mecanismos de negociación, y que están conectados justamente, si estamos hablando de propuestas políticos educativas que están asociadas a los proyectos políticos, que están mediados por distintas instancias de negociación, que están atravesadas por, digamos, un componente histórico muy fuerte, y que, digamos, que no es posible analizarlo de manera mecánica o lineal, sino justamente que hay que entenderlo en función de las distintas matrices que sustentan a los proyectos políticos, y que nosotros la clase pasada venimos trabajando en fundamentalmente, bueno, cuáles fueron las diferencias, un poco de las columnas vertebrales de los distintos proyectos políticos educativos de la década del 2000 y la del 90. Bueno, para seguir dando, digamos, algunos parámetros iniciales de qué hablamos con el currículum, esta cuestión de que referimos recién, de que es una construcción histórica, y que se moldea de acuerdo con las configuraciones sociales que lo contienen, ¿sí? Es esto que decimos de pensar al currículum como producto de relaciones entre el campo educativo, ¿sí? Y sus distintos integrantes, entre el Estado y la sociedad civil, ¿sí? Y por último, mencionar
esta idea de que estudiar el currículum es estudiar la trayectoria de las formas institucionalizadas de intervención educativa, ¿sí? El Estado interviene sobre la regulación de qué se enseña, de cuáles son los objetivos por los cuales estamos enseñando eso, ¿sí? Y con qué fines se enseña. Entonces, una primera cuestión que me interesa señalar es esto, ¿no? De poder tener en claro que cuando hablamos de currículum no estamos únicamente hablando de los contenidos, sino que estamos hablando de qué intenciones tenemos o qué intenciones pretendemos lograr a través de la enseñanza de esos contenidos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que se busca, que se pretende como Estado, ¿no? De enseñar a través de esos contenidos. Entonces, digo, no me voy a detener acá, porque como les decía, esto es fundamentalmente, digamos, las definiciones del currículum y su función lo van a trabajar en el teórico, y sí me interesaba ingresar en el texto de Finney Feldman que contextualizan, digamos, las transformaciones curriculares en el marco de reformas educativas y en el marco de las demás políticas educativas, ¿sí? Entonces, los autores comienzan su texto planteando que durante la década del 90, fundamentalmente, en toda América Latina se fue dando un proceso de reformas educativas que nosotros hemos comentado ya en otros prácticos, en donde se caracterizaban fundamentalmente por la modificación de las estructuras y la organización de los niveles educativos, la extensión de la obligatoriedad de los distintos años o niveles en función de cómo estuvieran organizados, y estos fuertes procesos de descentralización que, si se acuerdan, trabajamos en el primer práctico, no, perdón, en el segundo, con el texto de Gibbs y Dufour, acerca del proceso de descentralización de los 90 y que también seguramente lo trabajaron la clase pasada con Mariana. Entonces, en ese contexto de reforma, también cambian un poco el contexto de las problemáticas de alguna manera, y que esto lo vimos también cuando trabajamos la, las temáticas vinculadas a inclusión educativa, de que a partir de la consolidación del nivel primario y de la expansión del nivel secundario y las sanciones de obligatoriedad, empiezan a haber otros problemas en relación a los sistemas que tienen que ver sobre todo con, bueno, hablábamos de la inclusión educativa, y que se vinculan con la permanencia, con la repitencia, con la terminalidad, con lograr la graduación de los estudiantes, con evitar la deserción, ¿sí? Entonces, estos empiezan a ser los problemas de los sistemas educativos, y es en ese escenario en el que aparece la importancia de los cambios curriculares, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esta introducción primero? Porque entonces lo que empieza a pasar es que hay modificaciones en las responsabilidades sobre la definición del contenido escolar en la enseñanza, nuevas formas de regulación, aparece una generalización de dispositivos de evaluación, y en todo ese escenario es imprescindible realizar cambios en el currículum, ¿sí? Y acá voy a parar un segundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros estamos modificando, nosotros, ¿no? Si los estados se proponen modificar la estructura de los niveles, inevitablemente tiene que haber una modificación de los contenidos y de cómo se organizan esos contenidos y las finalidades de su enseñanza para los distintos niveles. Entonces ahí tenemos una conexión estrecha entre estas reformas educativas y las reformas curriculares en específico. Y aparece una cuestión más, que es cuando, en esto que decimos, se modifican las responsabilidades sobre la definición del contenido escolar y la enseñanza. ¿Qué quiere decir que se modifican estas responsabilidades? Si nosotros teníamos un sistema fuertemente centralizado a través del Ministerio de Educación de la Nación, a partir de los procesos de descentralización, donde la responsabilidad de la gestión del sistema educativo pasa a las provincias, empiezan a tener un rol mucho más fuerte las gestiones provinciales en la definición justamente de los currículums de sus provincias. Entonces, tenemos esto, ¿no? Aparecen estos procesos de descentralización, cambian las formas de gobierno y de relación entre los estados nacionales,
subnacionales y municipales, ¿sí? Esto que hablamos, se traslada la relación de la gestión del sistema, y aparecen una mayor diversidad de instrumentos de regulación sobre el contenido. Es decir, marcos de referencia, me quedan mal escritas estas palabras, mayor diversidad de instrumentos que empiezan a aparecer esto, marcos de referencias nacionales que se combinan con planes y programas de nivel provincial, ¿sí? Y empiezan a aparecer estos, bueno, parámetros generales, contenidos mínimos, mallas curriculares, estándares, ¿sí? Empiezan a aparecer como distintas formas de relación de la órbita nacional y las distintas órbitas provinciales en la gestión del sistema y obviamente en las definiciones curriculares, que es lo que nosotros estamos trabajando. Específicamente para la década del 90 en Argentina, bueno, nosotros ya lo hemos visto, esto es la transferencia de la gestión del sistema a las provincias, ¿sí? Que obviamente también estuvo asociado a una restricción financiera fuerte, como hemos visto, y también la modificación de la estructura de la organización del sistema, que pasaba del nivel primario y secundario a la organización del EGB y del polimodal. Entonces, aparece acá esta conexión, que es importante tenerla en cuenta, de cómo la modificación de la estructura y de la estructura del sistema de años de escolaridad y de la organización de los niveles. Y por otro lado, la modificación de las relaciones entre la órbita o el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales a partir del proceso de descentralización, presentan una necesidad de la redefinición de los contenidos, de las funciones de los niveles y también de nuevos ámbitos de decisión, porque ahora las provincias pasaron a tener, a partir de esta transferencia, otro rol y de mayor relevancia en la gestión del sistema. Entonces aparecen lo que se llamó durante la década del 90 el CBC o los contenidos básicos comunes, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito más de qué se trataron, pero vamos a ver que eran una suerte de especificaciones de contenidos a enseñar para cada nivel, para cada disciplina, ¿sí? Entonces, va a aparecer este documento a nivel nacional, que aparece como una base de contenidos básicos comunes, pero que en el contexto del impulso de acción reformadora desde el Estado Nacional y de la fuerte subordinación de los gobiernos provinciales al Estado Nacional, que aparte, como decía, se da en un contexto fuerte de restricción financiera, por lo tanto había una dependencia muy importante de las provincias para el sostenimiento del sistema, a partir de esa transferencia abrupta, que se dice que era una definición que se tomó en el Ministerio de Economía y no en el Ministerio de Educación. Entonces, estos contenidos básicos comunes terminan imponiéndose fuertemente de alguna manera en los sistemas provinciales. Y acá aparece otro aspecto que tiene que ver con el CFE, que es el Consejo Federal de Educación, que se revitaliza, ¿sí? Es un organismo creado durante la década del 70 que reúne a todos los ministros de las jurisdicciones provinciales y de la nacional de educación, pero que en ese momento no tenía un carácter vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran obligatorias las definiciones que tomara, pero sí empieza a aparecer la necesidad de que si todas las provincias van a comenzar a gestionar su propio sistema educativo en términos de las políticas docentes, las políticas curriculares, se necesitaba que aparecieran ámbitos de concertación, de alguna manera, en pos de cierta homogeneidad y unificación del sistema a nivel nacional. El resultado de las políticas de los 90 fueron todo lo contrario, en términos de fragmentación, y por distintos motivos que tienen que ver también fuertemente con las restricciones económicas y las situaciones sociales. Pero digo, recuperando esto, entonces aparecen los contenidos básicos comunes, estos CBC, como una línea o una base de contenidos a enseñar por cada disciplina en cada nivel,
pero que si bien no, se recupera el Consejo Federal de Educación como espacio de concertación, más allá de que sus definiciones no eran obligatorias, pero con la fuerza de esta acción reformadora del Estado Nacional y la necesidad y esta dependencia que había en los momentos recientes a la transferencia de los gobiernos provinciales, termina haciendo que la aplicación o el uso de estos contenidos básicos comunes sea prácticamente inmediato, digamos, y se imponga en las provincias. Y lo que sí se reservaba el Estado Nacional era la posibilidad de evaluar los aprendizajes, ¿sí? En términos de alguna manera, como regular la situación en relación al currículum y los contenidos nacionales. ¿Qué pasa en la década del 2000? Nosotros tenemos, acá estamos haciendo una síntesis de los desarrollos que hay en el texto, ¿sí? Tenemos una modificación nuevamente de la estructura, que en realidad vuelve a la estructura anterior, por nivel primario y secundario. Se extiende la obligatoriedad del nivel secundario y sí hay un cambio en las resoluciones en que las resoluciones del Consejo Federal de Educación pasan a tener carácter vinculante, es decir, pasan a ser obligatorios. Las definiciones que se tomaban en el Consejo Federal, donde estaban sentados los ministros de todas las provincias, pasaban a tener un carácter obligatorio. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, lo que se crean son los núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí? No es una cuestión de definir contenidos básicos, ¿sí? Sino de núcleos de aprendizaje. Fíjense ya con el nombre, digamos, la impronta que se le da a este intento de regulación nacional es otro, porque acá nos encontramos que 10 años después, los gobiernos provinciales habían ya tenido un desarrollo en los equipos técnicos de sus provincias en términos de experiencia de construcción curricular. Entonces, estos núcleos de aprendizaje de alguna manera fueron menos prescriptivos que los contenidos básicos comunes. Es decir, no se especifican directamente contenidos, sino más bien situaciones de aprendizaje en relación a los contenidos. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en clave comparativa, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que si se fijan, nosotros estamos analizando esto de alguna manera en dos escalas. Por un lado, ¿cuál es la relación con los contenidos? Es decir, a nivel nacional, digo, en estos marcos generales, ¿se establecen directamente los contenidos o se plantean situaciones de aprendizaje para que las provincias tengan un mayor margen de maniobra de alguna manera en la elaboración de sus diseños curriculares? ¿Sí? Entonces, ese es un eje. Y el otro eje es cuál es la relación que se da entre el Estado Nacional y las distintas jurisdicciones, particularmente con esta aparición o revitalización a partir de los 90 del Consejo Federal de Educación, que después va a tener este carácter vinculante y obligatorio de sus decisiones a partir de las modificaciones que introduzca la Ley de Educación Nacional. Entonces, volviendo al texto, nosotros tenemos que justamente en los 90 los CBC actúan como bases para definir el contenido, ¿sí? A partir de que, tomando cada disciplina escolar, se seleccionan contenidos, se los organiza, se los secuencia, implican conceptos centrales, ¿sí? Y esto se da en el marco de una actualización de contenidos, ¿sí? A partir de las caracterizaciones realizadas en la época, donde distintas comisiones de expertos elaboraban los contenidos, ¿sí? Para los distintos niveles. Y estos CBC, más que como una unificación de contenidos, terminan apareciendo como un fuerte proyecto de modificación de los contenidos escolares, ¿sí? De la mano de la transformación educativa propuesta por la reforma durante los 90. Y lo que tenemos con el pasaje a los núcleos de aprendizaje prioritario es esta diferencia en términos de definición de contenidos, pasamos al planteo de situaciones didácticas y una recuperación muy importante del Consejo Federal de Educación como espacio de concertación de las políticas
pero al mismo tiempo reconociendo la trayectoria de los equipos de las jurisdicciones provinciales en el rediseño, ¿sí?, de sus propios diseños curriculares a partir de estos núcleos nacionales. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos es como un breve pantallazo y un breve recorrido a partir de las distintas miradas y políticas que se desarrollaron en la década del 90 y 2000, pero fíjense esto que, digamos, este recorrido lo podemos ver en esos dos ejes, ¿sí? Vuelvo a insistir en esto, en cuál es la perspectiva ahí que se tiene para pensar los contenidos, ¿sí? O pensar estos diseños curriculares, si es a partir de contenidos o a partir de situaciones de aprendizaje, y cómo también se dan las relaciones entre el Estado Nacional y los estados provinciales. ¿Sí? Ese sería un poco en los dos ejes en los que nosotros estuvimos mirando lo que sucedió en la década, tanto en la década del 90 como en la década del 2000. Entonces, luego de este recorrido, ¿sí?, la propuesta para la actividad semanal es que ustedes, primero que puedan incluir los dos textos que trabajaron la semana pasada, que son el de Biori y el de Terici, que obviamente ambos dan un contexto general de la época, tanto el 90 como la década del 2000. ¿Sí? Y después van a tener los textos de el texto de esta semana, que está relacionado a políticas curriculares, y los dos textos de la semana siguiente que están vinculados a políticas de formación docente. ¿Sí? Entonces, lo que les vamos a pedir es que elaboren un texto en el cual puedan dar cuenta de las distintas concepciones educativas que caracterizaron ambas décadas, ¿sí? Ahí estamos hablando del rol del Estado en relación a la educación, y en ese marco puedan recuperar cuáles fueron las políticas curriculares y las políticas de formación docente para cada periodo. Yo les incluí en la consigna dos documentos, uno de los CBC y uno de los NAP, para que ustedes no necesariamente lo tienen que incluir o citar en el trabajo, pero sí para que los puedan ver y vean, digamos, de qué estamos hablando, así que los puedan recorrer, y quizá yo les sugeriría, lean las introducciones de estos documentos, o busquen otros, digamos, los pueden googlear, y en estas introducciones puedan encontrar diferencias en las perspectivas, pero digamos, eso es optativo y es ampliatorio y en realidad es para darle también un sustento a no estar hablando en el aire de estos documentos y que puedan verlos y acceder a ellos. ¿Sí? Ahora bien, volviendo a la actividad, la idea es que ustedes puedan construir un texto, ustedes tienen las pautas de entrega ahora en la consigna, ¿sí? Se puede hacer grupal, no necesariamente, si alguien, porque digamos, porque no tiene problemas de conectividad o distintas cuestiones, quiere hacerlo individual, puede hacerlo individual, pero es un trabajo que está pensado para ser grupal, por la extensión también que se le solicita, que es un mínimo de 2 carillas y un máximo de 3, sin contar la bibliografía. ¿Sí? Pero bueno, después las cuestiones de formato y demás tienen todo escrito y tienen estas 2 semanas para hacerlo. ¿Sí? Es decir, no lo tienen que entregar para el miércoles que viene, sino que es para el otro. Es decir, se lo damos ahora para que ustedes tengan en mente cuál es la producción que van a tener que realizar y porque pueden comenzar a trabajarlo, ya que los textos los tienen todos a disposición y solo quedaría la semana que viene la clase sobre formación docente. Así que para que no los agarre de golpe, ustedes pueden ir construyendo este texto. ¿Qué es lo que yo les sugeriría para elaborar el texto? Que ustedes piensen en dar una introducción en donde planteen de qué van a trabajar en este texto y que después puedan abordar la década de los 90, planteando concepción educativa, principales políticas y reformas, y ahí sí recuperar políticas curriculares y políticas de formación docente, y luego hacer lo mismo en relación a las décadas del 2000, concepción educativa, principales políticas, desarrollo de políticas para las políticas curriculares y la formación docente, y luego pueden hacer un cierre más de reflexión entre ustedes, más de recuperando, se puede ser en clave comparativa, o incluso recuperando también conclusiones de los autores para los distintos periodos. ¿Sí? Esa sería un poco la propuesta.
de trabajo para estas 2 semanas. Y bueno, la idea es que ustedes puedan comenzar a trabajar en eso. Cualquier duda que tengan, como siempre, nos pueden ir consultando a través del aula virtual. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Y bueno, cualquier cosa nos escriben y quedamos en contacto y nos vemos en la próxima clase.